Hola a todos los presentes, me presento, soy Francisca Carrasco, en conjunto a mi equipo de trabajo, Isidora Valeria, Sebastián Cartes y Francisca Moreno, vamos a realizar un análisis clínico en profundidad en el caso número 1 de Amanda, que es una pequeña de 7 años, y veremos cómo su comportamiento actual en realidad nos está hablando del entorno inestable y altamente como estresante en el que le ha tocado crecer. Bien, en cuanto al contexto familiar para entender a Amanda, primero debemos entender su realidad actual, que vive con sus abuelos maternos desde hace como 2 años debido a los constantes conflictos y a la falta de pautas estables de crianza por parte de sus padres. Y también que hace 6 meses se iniciaron como trámites legales por custodia, lo que ha disparado como igual una tensión familiar, ¿bien? Entonces, pasando al examen mental, en la primera parte, en cuanto a la actitud, psicomotricidad y vínculo, al inicio de las sesiones Amanda se muestra como observadora, con desconfianza y con la necesidad constante de controlar su entorno para lidiar con la incertidumbre, ¿bien? Entonces aquí se destaca un concepto de patrón como ambivalente entre la búsqueda y el rechazo, donde en terapia busca y rechaza simultáneamente como al adulto, ¿bien? En la casa como que intenta decirlo todo y reacciona a los límites con gritos, aunque inmediatamente después busca afecto, ¿bien? Y esto hace de que su familia la perciba de forma como contradictoria, bien desde manipuladora o hasta como sensible e insegura, ¿bien? Y pasando como al bloque de funciones cognitivas y atención, sus funciones cognitivas básicas están preservadas y están plenamente orientadas, ¿bien? Y sin embargo, su atención está como severamente como afectada. Entonces aquí entra el concepto de la hipervigilancia activa, donde Amanda se distrae ante cualquier estímulo ambiental, ya sea como ruidos en el pasillo. Entonces es un estado de alerta constante. Además muestra una bajísima tolerancia a la frustración, bien, que esto es clave, perdiendo como el interés y cambiando de actividad ante la menor incertidumbre. ¿Y qué pasa con el pensamiento y el lenguaje? Bien, es fluido y tiene buen desempeño también escolar. El contenido de su pensamiento revela tres dinámicas profundas, partiendo con la externalización de la culpa, donde asegura que los demás la hacen enojar y desconfía de los adultos. Como segunda postura también la escisión, que divide rígidamente entre el mundo, entre lo bueno y lo malo. Y como tercero, el temor al desamparo y el control omnipotente, bien donde proyecta como el abandono en el juego, como personajes como expulsados y cree que debe como quedarse despierta para que no pasen como cosas malas. ¿Bien? Y en la escuela esto lo lleva a interpretar como situaciones ambiguas como un rechazo como directo. Pasando al bloque de la afectividad y la regulación emocional, clínicamente se observa una marcada labilidad emocional tras frustrarse. Puede como reaccionar agresivamente o esconderse, ¿bien? Pero inmediatamente te pregunta con temor, ¿te enojaste? Evidenciando un miedo igual como crónico a perder como la aprobación. Entonces evita el afecto como materno y oscila como entre la proximidad extrema y la indiferencia. Entonces su angustia de separación, irritabilidad, han empeorado con este como también de la custodia, entonces trasladándose como al ámbito de la escuela, donde inhibe ante las correcciones y se frustra si sus pares no siguen como las reglas. Y entonces, para englobar un poquito esto de todo el examen mental, las conductas como desafiantes y la rigidez de Amanda no son como caprichos, sino son como un mecanismo de defensa frente a una profunda como ansiedad de separación y un entorno que percibe amenazante, ¿bien? Entonces la intervención terapéutica no debe enfocarse meramente solo en regular su conducta, sino en sanar como el trasfondo de sus temores de abandono. Por ende voy a dar paso a mi compañera Francisca Moreno, quien va a hablar un poquito de la sintomatología de este caso. Bueno, en cuanto a la sintomatología de Amanda respecto al contexto conflictivo que hemos estado escuchando en este caso, podemos ver que los síntomas de Amanda se reflejan principalmente por una irritabilidad
y también incluso una constante demanda de atención frente a las figuras adultas en este caso, e incluso también se puede ver de que hay una constante preocupación por los conflictos familiares. Esto también incluso se evidencia especialmente por el tema del cuidado, ya que no sabe en este caso con quién quedará y por lo cual está esa constante incertidumbre en Amanda. Por otro lado, podemos ver signos observables en este caso, en donde podemos ver que Amanda está constantemente preocupada por su entorno. Hay una hipervigilancia en este caso respecto a los ruidos externos. Incluso por otro lado, podemos ver de que hay una pregunta constante en este caso en sesiones de terapia sobre quiénes están alrededor, quiénes son en este caso. Por eso hay una vigilancia al respecto. Incluso también hay una baja tolerancia en este caso respecto a la frustración a partir de la realización de actividades o incluso cuando alguno de sus compañeros en el colegio no sigue sus propios ideales. Por otro lado, se ve también en las conductas observables el tema de las respuestas desafiantes, en este caso, ante el tema de los límites, respondiendo en este caso con gritos o lanzando objetos o yéndose a encerrar a su habitación. También cuenta con una ambivalencia en términos emocionales, ya que por un lado puede demostrar estas actitudes desafiantes, pero por otro lado busca proximidad con los adultos. En base a todo esto que hemos ido mencionando, llegamos a la conclusión de que los síntomas se asocian en este caso al trastorno posicionista desafiante, ya que principalmente muestra irritabilidad y también incluso conductas de desafío frente a los adultos e incluso también la baja tolerancia a la frustración que se demuestra en su propia conducta con las actividades y lo que fuimos mencionando anteriormente y que incluso también en el hogar como tal, frente a estos límites, responde con los gritos, como mencioné, con los objetos, huyéndose a encerrarse, y también otro de los síntomas que se evidencian, que es parte también del trastorno posicionista desafiante, la culpabilización a otros, en donde constantemente realiza una interpretación negativa sobre los demás, en este caso, pensando que está enojada, que están enojados con ella. También podemos realizar en este caso una hipótesis diferencial, ya que se puede llegar a asociar en este caso con el trastorno, en este caso de ansiedad de separación, ya que podemos ver que acorde al contexto de Amanda, en este caso ella tiene una preocupación frente a esta separación de sus vínculos parentales originales, en este caso sus padres, y también en este caso una preocupación por el daño que puede llegar a realizar a otras personas, figuras adultas o en general que se reflejan también de su propio contexto, que se reflejan también en la ansiedad de la separación. Y por otro lado, también otro de los síntomas que se ven en este caso, que son los síntomas físicos, que es parte de este trastorno de ansiedad de separación, en donde Amanda presenta en este caso dolores de estómago cuando va al colegio o incluso cuando hay un conflicto familiar. A continuación, mi compañero Sebastián va a presentar sobre la etiopatogenia. Ya. Para comprender el origen y el desarrollo de la problemática de Amanda, es fundamental y analizar su historia bajo un modelo multicausal que vincula su organización psíquica con la disfunción de su entorno relacional. Como posibles factores, tenemos los factores predisponentes, tenemos el desarrollo infantil integral depende directamente de la construcción de un vínculo de apego seguro y predecible en las primeras etapas de vida. En el caso de Amanda, su trayectoria evolutiva se encuentra marcada por cuidados tempranos caóticos y una notable ausencia de rutinas consistentes por parte de sus principales figuras de apego. Esta falta de sintonía parental genera un estilo de apego inseguro, probablemente ambivalente o desorganizado. Eh, Durante la experiencia de Amanda se ha estructurado bajo un constante choque de estilos de crianza y una severa inconsistencia en las normas, lo que la ha posicionado en un vacío normativo. Al no existir límites claros ni figuras de protección predecibles, su psiquismo no logra internalizar una base sólida eh, de seguridad, predisponiéndola a una desregulación emocional constante y a una sensación de indefensión. Como factores precipitantes, que son los que en este caso desencadenan el malestar actual de Amanda, se agudiza a partir de la disputa legal
por su cuidado personal, iniciada hace 6 meses. Este evento interfirió directamente en el único espacio de estabilidad real que Amanda experimentaba en aquel momento, que era el estar bajo el cuidado de sus abuelos, quienes operaban como figuras de apego. La amenaza de ser separada de su entorno es, reactivó sus miedos primarios, instalando un angustioso conflicto cognitivo y emocional, concentrándose en la pregunta: ¿con quién me quedaré? Este miedo profundo al abandono y a la incertidumbre absoluta sobre su futuro quebrantaron sus mecanismos de defensa habituales que ella tenía. Como factores mantenedores tenemos el bucle del conflicto familiar. No logra remitir debido a las discusiones crónicas y hostiles entre sus padres y sus abuelos. Amanda se encuentra atrapada en una dinámica de triangulación donde el niño queda expuesto en medio del conflicto de los adultos. La persistencia de este ambiente hostil perpetúa su estado de alerta constante. Bueno, ahora pasaremos con Isidora, quien explicará la hipótesis del funcionamiento psíquico. Es importante entender de manera comprensiva la dinámica del caso, ya que busca explicar cómo se originan y mantienen las dificultades emocionales de Amanda, diferenciándose del diagnóstico descriptivo, ya que este último solo identifica los síntomas y las conductas observables. La comprensión dinámica, en cambio, intenta entender el significado emocional de estas conductas dentro de la historia y contexto familiar. También se puede teorizar desde la teoría del apego de John Bowlby de 1969, ya que se puede comprender que Amanda ha crecido en un ambiente marcado por la inestabilidad y los conflictos entre sus figuras significativas, los cambios en el cuidado, la convivencia con los abuelos, el contacto intermitente con sus padres y las discusiones familiares habrían generado inseguridad respecto a su permanencia y disponibilidad de sus vínculos afectivos. Esto se refleja también en conductas ambivalentes. En momentos busca cercanía y atención constante, mientras que en otros responde con rechazo, con irritabilidad, con agresividad. Por lo tanto, la necesidad de confirmar si los demás están enojados con ella y su sensibilidad frente a correcciones muestran temor al rechazo y al abandono. Además, las escenas de juego donde aparecen personajes excluidos o separados de sus familias evidencian conflictos emocionales relacionados con la pérdida y la inseguridad. Su necesidad de controlar las rutinas o decidir situaciones puede entenderse como un intento de reducir la ansiedad frente a un entorno que percibe como impredecible para ella. También se observan dificultades de regulación emocional expresadas mediante las rabietas, las hipervigilancia, las molestias estomacales y las conductas ansiosas como morderse la piel, por ejemplo. Estas respuestas no corresponden solamente al mal comportamiento, sino que buscan como maneras de expresar la tensión emocional y la necesidad de seguridad afectiva. Por lo tanto, la comprensión dinámica permite entender que las conductas de Amanda tienen un sentido psicológico relacionado con la experiencia de inseguridad vincular y conflicto familiar, más que ser únicamente problemas conductuales aislados. Bien, muchas gracias por acompañarnos a comprender y analizar juntos este caso de Amanda. Muchas gracias por su atención.